Saludos amigos, ¿quieres venir a Budapest pero no sabes cómo moverte por la ciudad ni cómo funciona su transporte público? Pues en este video te voy a explicar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber acerca del funcionamiento del transporte público en la ciudad para que te puedas mover por toda la ciudad de Budapest y así disfrutes de tus excelentes vacaciones. Así que esta aventura va a estar interesante, comenzamos ya. Y nos encontramos en el aeropuerto de Budapest. No hay mejor manera de comenzar este video para ubicarnos bien por dónde usted va a llegar, y ahora les voy a enseñar todo, absolutamente todo lo que usted tiene que hacer para desde el momento que usted llegue al aeropuerto y salga, sepa cómo usar ya el transporte público y llegar al centro de la ciudad de Budapest. Acá estamos en el aeropuerto, entonces usted va a salir por esta puerta. Estamos en la zona de llegada, ahora mismo está llegando un vuelo. Usted va a salir y vamos a coger por acá, por la zona de salida. Acá usted puede cambiar dinero. Y aquí está la puerta de salida del aeropuerto. Estamos bien ubicado. Sale y esto es lo que usted se va a topar primero. Por allá hay un lugar donde usted puede contratar taxis. La de la compañía de Fotaxi le va a salir aproximadamente en 30 euros. Ahí están los taxis esperando. Por acá hay un servicio que ofrece el aeropuerto, que son estas vans, estos autobuses, minibuses, que también lo llevan hacia su destino. Es decir, usted viaja en grupo, usted puede hacerlo, o personal también, pero tiene que esperar que se llene un poco el autobús. Y estos salen aproximadamente también en 30 dólares. Estas son, le estoy dando las opciones costosas. Pero bueno, si usted quiere tomar una opción más barata, podemos usar el transporte público también y no gastar tanto dinero para llegar al centro de Budapest, ya que hay una opción excelente y mucho más barata. ¿Qué usted va a hacer? Si salimos por acá, salimos por esta zona de acá, ¿verdad? Caminamos por acá. Se le enseño para que se ubique y no tenga pérdida. Y acá donde usted ve este grupo de personas, se va a encontrar estas máquinas que lo va a ver aquí en el aeropuerto y lo va a ver regadas, distribuidas por toda la ciudad de Budapest. Son estas máquinas moradas en las cuales usted allí va a comprar el ticket del transporte público. Ya les hice un video enseñando cómo comprar el ticket del transporte público, no precisamente en estas máquinas del aeropuerto, sino en otra máquina que estaba más vacía, porque estas siempre están llenas y no me voy a poner allí a explicarles porque la gente está apurada. Pero ahora les pongo el video de cómo comprar. Son las mismas máquinas, absolutamente todo igual, el mismo software, las máquinas, todo. Así que ahora se los voy a poner para que sepa cómo comprar el ticket del transporte público. Y bueno, estas son las máquinas del transporte público que usted se va a encontrar por todas las estaciones de metro. En algunas paradas de los tranvías se va a encontrar también estas máquinas. Son este estilo de máquinas acá, y ahora les voy a enseñar cómo es todo eso. Primero son táctiles, usted la toca, sale en húngaro, pero abajo usted puede cambiar los idiomas, pone al inglés y aquí te da las opciones que tiene. Por ejemplo, el ticket para tomar el autobús 100E que te lleva del aeropuerto al centro de la ciudad cuesta 2.200 forintos. Esta tiene el táctil sensible, porque muchas se traban. Las que están al aire libre ya están dando algunos problemas con el táctil. Hay un ticket de 24 horas, hay un bloque de 10 tickets que salen 4.500 forintos, el ticket normal salen 500 forintos, que es $1.50. El ticket mensual, el abono mensual, salen 8.950 forintos, que son aproximadamente 25 dólares. Un ticket de 72 horas. Y aquí los pases al condado de Pest, precio en descuento para los estudiantes. Aquí los descuentos para los estudiantes son extraordinarios. Y acá usted puede ver también todos los productos ticket, Budapest Passes, para tomar el tren de suburbano, los Hungary Pass, 24 horas Passes, también para los trenes suburbanos también. Así que todo está acá. Pero bueno, usted da aquí a la opción de ticket
Y para comprar un single ticket, usted lo toca, no te pide más nada. Le da a continuación acá usted pone la cantidad de tickets que quiera comprar, 1, 2, 3, y le da aquí a pagar y ya le sale su ticket, ¿no? Completamente. Eso es en cuanto a los tickets. Si usted quiere comprar un pase, cualquier tipo de pase, por ejemplo el pase mensual, va acá al Budapest, usted selecciona la fecha, desde hoy, desde mañana otra fecha, puede poner aquí otra fecha, inclusive puede ponerla. Si le pone desde hoy, que le sale aquí abajo la fecha, le da a confirmar y aquí le piden una identificación, número de su pasaporte, de la licencia, de su carnet de identidad, de su ID, de el permiso de residencia, es lo que yo uso. Se introduce el número del permiso de residencia que uno tiene, le da a confirmar. Por ejemplo, que voy a poner uno aquí random. Y le doy confirmar. ¿Para qué hacen esto? Por si un inspector te pide la veracidad de que es suyo el ticket. Aquí selecciona la cantidad, 1, 2, lo que usted quiera, le da a pagar. Aquí te dicen pagar con factura electrónica o sin factura electrónica. Le dice que no, aquí le pone para que no imprima el recibo. Y ya se activa la opción que usted puede aquí pagar con tarjeta, directamente con tarjeta táctil, o puede introducirla acá también la tarjeta. Y hay algunos que tienen para efectivo también. Veo que este mismo tiene la opción de efectivo, que es por aquí, bloqueada. Pero este otro que está acá sí tiene la opción de efectivo, que usted introduce allí el dinero y puede comprar también en efectivo. Pero se pone la tarjeta, la opción touchless, esa táctil, ya hace la compra y cuando hace la compra le va a salir su ticket por acá. Es decir, que le va a salir, su ticket por acá abajo, lo coge y ya está, sin problema de ningún tipo. Entonces vamos para atrás, así que así es como usted puede comprar fácilmente los tickets en estas máquinas para todo el transporte público. Recuerde que usted compra el ticket, eso va a valer para tranvía, para autobuses, para todo el transporte público. Bueno, como vieron, puede comprar el ticket del autobús 100S, que es el expreso del aeropuerto, que usted lo toma aquí. Ahora le voy a enseñar dónde usted lo va a tomar. Y esto lo va a llevar directamente sin parada hasta el mismo centro de Budapest. El autobús 100S los va a llevar hasta Deafenenter, que es el centro de la ciudad de Budapest. Y como ya vieron, cuesta 2.200 forintos, que son aproximadamente $6. Pero si quieres ahorrar un poco más, hay otra opción disponible y que es un poquito más complicada, pero no tanto. Y es coger el autobús 200E. Es diferente al 100E. El ticket que usted compra para el 100E no le sirve para tomar el autobús 200E. Para tomar el autobús 200E tiene que comprar como tal un ticket ya del sistema del transporte público de la ciudad de Budapest. Cualquier ticket le va a servir para tomar el autobús 200E, que sale casi de la misma zona donde sale el 100E. No hay que caminar una milla extra ni nada por el estilo. Y va a tomar el autobús 200E con un ticket de 500 forintos, o un ticket de 24 horas, de 72, o un Budapest Pass, o un Hungary Pass. Cualquiera le sirve para tomar el autobús 200E, y este lo va a tomar hasta su final, que es la estación Kőbánya-Kispest, donde allí vamos a tomar el metro M3. Ahora vamos a hacer todo ese recorrido y te voy a enseñar una manera más fácil, que comprando, por ejemplo, un solo ticket de 500 forintos te puede salir del aeropuerto allá a la ciudad de Budapest en 500 forintos, que son $1.50. Y si quieres llegar de allí al centro con 500 forintos más, es decir, con 1.000 forintos, vas a poder llegar al centro de Budapest. Y el 100 te cuesta 2.200, este te va a costar 1.000 forintos. Es decir, son estrategias que ya uno va aprendiendo acá, y que puedes llegar al centro de Budapest mucho más barato, 1.000 forintos, que son aproximadamente $2.50. Ok, estamos acá. Compraste el ticket del transporte público. En las máquinas haces tu respectiva fila allí. Y aquí mismo ya vemos un cartel que te está diciendo que el bus público 100E está mucho más allá,
un poquito más adelante, y el bus público 200C, que es el que sirve con cualquier ticket de transporte público, se toma aquí mismo. Es decir, que el 200C, aquí mismo usted va a ver a estas personas. Aquí está la parada, se le enseño más claramente la parada del 200C, que ya le dijo, usted lo va a tomar hasta Kobanja Kispech, que es la última parada. Ahora se lo voy a enseñar. Aquí está, Lisperen Airport 2 200E. Con cualquier ticket del transporte público le sirve para tomarlo. Pero si usted no compró el ticket del transporte y compró uno del autobús 100E, no hay problema ninguno. Este es más directo, porque el 200C va haciendo varias paradas, demora un poco más. Este se te lleva directamente al centro. Aquí está. Aquí usted un poquito más adelante va a tomar, aquí te dice la frecuencia de cada 5 o 6 minutos sale un autobús de esto, y aquí lo toma el 100S, que te lleva hasta el mismo centro de Budapest, hasta la aldea Ferenc. Es una opción, sí, un poco más directa, por un poco más por $4 más. Precisamente llegó un 200C, vamos a tomarlo ahora. Cuando usted compre el ticket, usted simplemente a la hora de entrar le enseña el ticket al conductor y ya, no tiene que hacer más nada. Le enseña el ticket al conductor. Si usted compró un Budapest Pass, si usted compró un PES Pass, un Hungary Pass, un Budapest Pass, todos los pasos, simplemente se lo enseña al conductor y ya. Si compró un ticket de 500 forintos, un daily ticket, un ticket de 24 horas, tiene que validarlo cuando suba al autobús, y ahora le voy a enseñar cómo validarlo. Entonces usted viene con su ticket aquí en el autobús y lo valida en estas máquinas. Te introduce aquí el ticket y ya va a validar su ticket de diario del transporte público. Está esa máquina allí o está esta otra máquina. Usted busca las máquinas amarillas y su ticketcito de 24 horas o de un solo viaje de 500 forintos lo introduce aquí y lo valida. Importante que lo haga, si no, le van a meter una multa. Y hemos llegado. Esto te deja aquí justamente en las plantas bajas del centro comercial Koki, que está en la zona de Kobanja Kispech. Usted se queda en la última parada del 200C, que es Kobanja Kispech, debajo del centro comercial Koki. ¿Y qué hacemos ahora aquí? Bueno, ahora les voy a enseñar qué hacer acá. Simplemente vamos por acá y vamos a coger por acá por esta cebrita que queda, este paso peatonal para cruzar. Aquí, si usted quiere, entra al centro comercial y ya puede comer algo, comprar algo, usted sabe, todo hecho a propósito. Cogemos acá, fíjese, el autobús está allá, simplemente cruzamos la calle y vamos a subir las escaleras. Vamos a ir por esta zona de acá y subimos las escaleras, cualquiera de las dos que hay. Usted sabe, ahí lo dejó el bus, justo abajo del centro comercial. Y acá vamos a subir estas escaleras que nos van a llevar a tomar el metro M3 de la ciudad. Vamos, doblamos por este pasillo que está acá. Al igual, todo está señalizado. No creo que no tiene mucha pérdida, pero se lo enseño más una vez. M3 está en azul, flecha, seguir recto. Seguimos recto. Ya está, ya aquí usted está en la ciudad ya.
De aquí, esto es la ciudad de Budapest, lo que estamos lejos del centro. Acá, si usted quiere, compra. Oye, aquí accede al M3 en una de las máquinas del transporte público, vuelve a comprar otro ticket. Por ejemplo, aquí hay una máquina del transporte público, compra otro ticket de 500 forintos y ya puede tomar el M3 y usted lo va a tomar hasta UPES Kospon, hasta allí, hasta UPES Kospon, que es la salida la cual usted va a tomar el metro. Acabamos UPES Kospon. Y aquí está llegando uno. Y aquí está uno esperando. Aquí usted puede ver en las pantallas que ya te dice que en 1 minuto 10 segundos sale este metro. Es decir, usted compra un ticket de 500 forintos, que es de un solo viaje, y ya usted puede tomar el autobús 200C hasta aquí, hasta Kőbánya XP. Y aquí vuelve a comprar otro ticket de 500 forintos, que le va a servir para tomar el M3, y el M3 lo va a dejar en Calvin Ter, que Calvin Ter es centro de Budapest. El centro es Deák Ferenc Tér, pero de Calvin Ter a Deák Ferenc Tér son 500 metros, es realmente cerca, se puede ir caminando, es el centro, mero centro de la ciudad. Y por 1000 forintos usted llegó del aeropuerto al centro. 1000 forintos son aproximadamente $3 americanos. Cuéntenme de otra ciudad, de otro país en el cual del aeropuerto al centro de la ciudad usted puede llegar con solo $3. Pues aquí en Budapest lo puede hacer. Y el sistema de transporte público de Budapest se conforma por metro, que tiene 4 líneas de metro, se conforma por autobuses normales azules, se conforma por trolebuses, que son estos autobuses que son impulsados por corriente, se conforman por trenes suburbanos, que son un poquito más viejitos pero efectivos igual, y se conforman también por tranvías, los famosos tranvías clásicos de Budapest y los modernos también. Vamos a tomar el M3, que te va a llevar al centro de la ciudad. Vean, todo limpio, efectivo, fácil, señalizado y corrección. El M3 sí llega hasta Deák Ferenc Tér, no llega hasta Calvin Ter, pasa por Calvin Ter, pero llega hasta Deák Ferenc Tér, que es el mismo centro. Así luce un poco las estaciones subterráneas de Deák Ferenc. Acá hay una oficina donde usted puede comprar ticket también y otro tipo de oficina de información del transporte. Estas épocas las hay aquí en Deák Ferenc. Por acá están máquinas también para comprar el ticket del transporte. Y por acá salimos a la superficie y por toda la salida usted va a encontrar en cada salida lo que puede tomar. Por ejemplo, aquí se puede tomar el tranvía 47, el 48 y el 49. Y aquí sí salimos justo al mero centro de Budapest. Esta entradita aquí siempre está súper, pero súper concurrida de gente. Esta es la Deák Ferenc Tér, el mismo centro de la ciudad. Y aquí están los tranvías 47 y 49 que uno puede tomar también para cualquier otro de los destinos. A la hora de tomar un tranvía, usted no tiene que enseñarle el ticket a nadie, al conductor. El conductor va adelante encerrado. Simplemente usted sube con su ticket y puede que se tope un inspector, no siempre, o casi nunca los hay, pero a veces sí los hay. Y se topa un inspector que le va a pedir el ticket, usted se lo enseña, si lo tiene en papel y él lo escanea y ya no hay problema. Y si lo tiene en la aplicación, también se lo enseña en la aplicación, él lo escanea y completo por ahí. Si no tiene ticket, entonces sí se va a llevar una multa buena, una multa de entre 60 a 70 dólares aproximadamente. Así que no lo haga, no se confíe, ande siempre con su ticket. Y justo aquí en la Deák Ferenc Tér
el centro de la ciudad. Acá les voy a enseñar dónde nace o dónde muere el autobús 100E, que es el expreso del aeropuerto que les enseñaba antes. Aquí nace. Esta es su parada. Aquí precisamente. Él está esperando ahí, es decir, él llega hasta aquí, hasta el mismo centro, desde el aeropuerto, prácticamente sin paradas, hasta aquí mismo. Y este es el mero punto de donde lo deja, justo en el centro de Budapest. Algo interesante es que aquí en todas las paradas usted se va a encontrar el nombre de la calle, se va a encontrar el autobús que pasa por acá o el tranvía, y acá se va a encontrar la ruta que hace. Por ejemplo, aquí pasa el trolebús 72 y te dice todas las paradas que hace y los minutos que toma desde el punto en que uno está. Por ejemplo, hasta Senkirali usa 6 minutos, y así el autobús 9, todas las paradas que hace, la frecuencia de todos los autobuses, a las horas que pasan, todo esto está coordinado, y el tiempo que toma igual. Excelente. Y por acá viene en camino un trolebús. Y precisamente no lo voy a tomar, pero se los voy a enseñar. Son estos rojos. Este es el 72 que va hasta Orsitter, el trolebús. Este es uno de los trolebuses. Que este no se lo veo, pero arriba están conectados a la corriente y funcionan con corriente. Pero bueno, estos rojos son los trolebuses. ¿Sabían ustedes que Budapest tiene uno de los sistemas de metro el más antiguo de toda Europa continental y el segundo más grande de toda Europa en general, solo por detrás del de Inglaterra? Pues sí, que en Budapest usted va a tomar con uno de los tickets que compra el transporte público el sistema de metro, el M1. Ahora les voy a enseñar su bajada aquí en De Afferenter, que no es de las más típicas. Hay otras estaciones que están espectaculares y sin duda alguna es un sistema de metro que usted debe tomar, no se debe perder, pero sí debe tener mucho, pero muchísimo cuidado, porque estas estaciones suelen estar llenas de inspectores y si usted no tiene el ticket lo van a multar, y sobre todo si no valida el ticket le van a multar, y fuerte, bien fuerte, porque aquí en estas estaciones ellos están siempre y están puestos para eso, como decimos en Cuba, están puestos para coger al extranjero o el que no tenga ticket y meterle una muy buena multa. Por aquí se entra en la De Afferenter, que aquí se unen 3 sistemas de metro, el M1, el M2, el M3, solo faltaría el M4. Y te voy a decir aquí lo que tienes que hacer para que no te multen, porque aquí casi siempre sí hay inspectores. Si ya usted tiene su ticket, tanto digital como o a su mano de papel, usted llega acá y lo valida aquí en esta maquinita, introduce su ticketcito y lo valida. Si lo tiene en el teléfono, pega aquí su teléfono por NFC, se va a validar, o escanea el código QR para validarlo. Y si usted no tiene ticket ninguno, aquí han implementado esto nuevo, que usted puede comprar su ticket por 500 forintos, puede comprar precisamente un ticket y se monta. Entonces, miren aquí el metro, que es curioso, es el más antiguo de toda Europa continental. Ahí está. Un viaje, sin duda alguna, que no se puede perder. Y bueno, si quiere conocer las estaciones de metro y cómo funciona todo el sistema de metro de la ciudad, que está vinculado también al ticket normal del transporte público, pero una visión más detallada, y te enseño unas estaciones espectaculares que tiene acá la ciudad, por acá te dejo un video que ya hicimos en el canal recorriendo las estaciones de metro de Budapest y cómo funciona este sistema. Usted tiene la opción también de comprar su ticket no físico, sino a través de una aplicación. La aplicación del transporte público de Hungría o Budapest como tal se llama Budapest Go. Por acá le va a estar saliendo, usted la puede descargar ahí en la Play Store de Google y entra y simplemente ahí ya tiene acceso. Usted puede comprar absolutamente todos los tickets. El ticket de un solo viaje de 500 forintos, ahí te salen todos los pases, Budapest Pass, el PES Pass, el Hungary Pass, te salen los tickets por tiempo de 24 horas, de 72 horas, el bloque de tickets, todo absolutamente al mismo precio, y usted lo tiene entonces el ticket allí en la aplicación del teléfono.
y simplemente tiene que tener carga en su teléfono y cuando pasa un inspector usted le enseña el ticket ahí en la aplicación del celular y ya está, bien sencillo, bien rápido. Igualmente yo prefiero mejor comprar los tickets y tenerlo yo a mano por si se me descarga el celular y esto, pero bueno, es cuestión de gusto mío. Si usted prefiere tenerlo digital, también está la opción de tenerlo y comprarlo fácilmente digital. Y bueno, me faltaba por mostrarles el pase mío del transporte, el abono mío, que yo como vivo acá compro uno mensual, que me salen 8.950 forintos, que son $25 aproximadamente, y tengo acceso a todo el transporte público de Budapest. Algo extraordinario, algo excelente. Y este es, aquí está, ese es el ticket mío de todo el transporte público para todo el mes. Ahora vamos a tomar uno de estos tranvías, no este precisamente que va saliendo, sino el otro que está de atrás. Estos son de los tranvías clásicos, de los tranvías antiguos de la ciudad. Queremos tomar el 47, así que vamos a cruzar para tomarlo. Mismo centro de Budapest, aquí están tranvías clásicos que todavía circulan. ¿Y cómo se monta? Fácil, no hay nadie pidiéndote nada, simplemente se monta y tiene asiento para embarazadas, para niños pequeños, para ancianos, impedido físico. Y aquí está, usted lo toma completamente vacío, todo arregladito, es antiguo, pero está limpio, arreglado, todo muy bien. Y estos botones acá usted lo presiona y abre o cierra la puerta. Se enciende uno de estos y esto acá en Europa es común, usted lo presiona y le abre la puerta en su parada. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Creo que he abarcado bastante, pero si se me queda algo, por favor, siéntete libre de agregarlo ahí en los comentarios. Miren, aquí pasando uno de los tranvías. Estos tranvías acá son increíbles, tienen una frecuencia de cada 5 o 7 minutos y en las noches cada 10 minutos. Ya les digo, el transporte público en Budapest es espectacular. Aquí no hace falta tener carro. El carro es un lujo prácticamente, pero no hace falta. Con el transporte público puedes ir a cualquier lado de la ciudad de Budapest. Así que hasta aquí dejamos esta aventura. Agrega algo ahí en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, hazla también allí. Con gusto la contestaré. Así que espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like, déjame tu hype también. Una opción nueva para que YouTube reconozca más los videos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así que espero que lo hayan disfrutado y sin más, nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Bye.